para que sea el Espíritu Santo sintiendo la libertad de trabajar en la mente y el corazón de cada uno de los que escuchamos esta palabra. Padre Santo, te damos toda la gloria, toda la honra. Señor, en realidad somos unos privilegiados de poder escuchar tu voz, de que tú hayas abierto nuestro entendimiento, porque también teníamos un velo que se estaba sobre nuestros ojos, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Y queremos, oh Dios, que tu palabra sea entendida hoy, que tu Espíritu Santo cumpla el propósito de lo que tú tienes planeado cada vez que tu palabra se predica. Te rogamos, pues, Señor, por los que ya somos creyentes, pero también por aquellas personas que están acercando a ti y que tú quieres abrir el entendimiento de sus vidas para que ellos te reciban a ti como Señor y Salvador. Te lo pedimos, Padre Santo, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a leer el capítulo 21, los primeros versículos del 1 al 8. Dice Apocalipsis 21: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo creo que todos los seres humanos en general deseamos paz y felicidad, pero este concepto de felicidad tiene muchas distintas perspectivas. Viendo una definición de lo que es la palabra feliz, encontré en un diccionario en internet, dice: cuando se siente plenamente satisfecho por gozar todo lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Ese es el concepto que se maneja acerca de lo que es ser feliz. Y se podría decir que todos los pensamientos y todas las acciones que impulsan a los movimientos políticos, a las grandes religiones, están buscando esto, ¿cierto? Están buscando el bienestar del ser humano. Indagando un poquito lo que es la escatología. Escatología es una palabra que quiere decir el estudio de los tiempos finales. El lugar a donde quiere conducir cada ideología y cada movimiento que emprende el hombre es buscar la felicidad. Hay otros que no, pero la mayoría como que llegan a eso, ¿cierto? Estuve estudiando un poquito acerca del budismo. El budismo fue fundado por un hombre llamado Siddhartha Gautama, ¿sí? Y a este movimiento o esta religión realmente es seguida por millones. Creo que es como la cuarta religión más grande del mundo. Particularmente son budistas la gente del Oriente, Japón, China, Corea y todos los países que están por allí. Entonces ellos, por ejemplo, hablan de un estado que se llama el nirvana. El nirvana es, según puede investigar un poquito, dicen el estado del alma humana donde hay una liberación de los karmas y reencarnaciones hasta que encuentran su fusión con la divinidad. Para ellos el karma es el castigo que la persona recibe por actuar mal. Eso es un karma. Y aquí se usa mucho eso: que eso es el karma, que porque la embarró, entonces el karma le llegó. Eso viene de allá. Y una de las maneras que ellos conciben en su pensamiento es que pagan los karmas a través de reencarnaciones. Entonces la persona, según ellos, muere, y si tiene un karma muy tremendo, entonces va a reencarnar en alguien o en un animal incluso, que va a padecer mucho, porque tiene que pagar los pecados de otra vida pasada, ¿sí? De acuerdo a ese pensamiento religioso, entonces lograr el nirvana es cuando ya es libre de los karmas, ¿cierto? Y ellos tienen una palabra que es un poquito difusa,
y les voy a explicar por qué. Dice que entran en fusión con la divinidad, pero ellos realmente no creen en Dios. Ellos lo que creen es que en su filosofía, digamos, su pensamiento religioso, alcanzan la perfección por sí mismos. Y al que alcanza la perfección lo llaman Buda, ¿sí? De hecho, el Buda que ellos referencian como el que les da el ejemplo fue este señor, Siddhartha Gautama. Pero también dicen que antes de él hubo otros 27 Budas. Lo que pasa es que este popularizó todo este pensamiento. En resumen, ellos creen que alcanzar el nirvana, la felicidad, alcanzar el estado de perfección, entonces es cuando ellos se vuelven perfectos o se vuelven Buda, ¿sí? Pero ellos realmente no creen en un Dios como nosotros creemos, ¿cierto? En el Dios que nosotros creemos. Para ellos no hay un ser superior. De hecho, hay otra mentalidad también que tiene muy parecida a los budistas con los hinduistas. Ellos, por el contrario, creen en miles de dioses, ¿sí? Y para ellos incluso la naturaleza es Dios. Personalmente yo creo que estos budistas son bastante orgullosos. Yo he conocido budistas, ellos son muy orgullosos. Ahora, hay que reconocer que desde el punto de vista humano son personas que alcanzan muchos logros, porque son personas bastante disciplinadas. Y ellos en esa búsqueda de perfección logran, digamos, algunas metas que se proponen, ¿cierto? Pero no pasan desde el punto de vista humano. O sea, yo diría que el budismo es una religión bastante humanista, ¿sí? Bastante humanista. Y uno se pone a analizar un país donde abunda el budismo, que es Japón, ¿cierto? Ellos buscan mucho la perfección, pero de acuerdo a los estándares de felicidad, podríamos decir que son los países más infelices del mundo. Ellos están entre los primeros lugares en tasa de suicidios por año, Japón. Entonces uno dice, bueno, todos esos logros materiales, toda esa riqueza que ellos han logrado, todo ese prestigio, a la larga, ese nirvana que ellos dicen que pueden lograr, no lo han podido alcanzar, ¿cierto? Ahora, si uno escarba más de cerquita aquí en Colombia, conozco algunas personas quienes han logrado, por ejemplo, tener títulos de doctorado. Sí, estos días estuve compartiendo con 2 personas que ya son doctores, ¿sí? Compañeros míos de trabajo. Pero uno se da cuenta que aunque han logrado tantas cosas, y realmente es un esfuerzo, y adquirir un doctorado pues es algo que requiere mucha consagración, mucha dedicación, mucha disciplina, muchos sacrificios, pero ellos tampoco encuentran como ese punto clave, ¿cierto? Como eso que los llene verdaderamente. Y son llenos de muchos miedos. Particularmente a ellos les da miedo, por ejemplo, de la vejez. Uno de estos compañeros es una persona que tiene la edad mía, y el hombre nos confesó que el hombre mantiene tinturándose el pelo, porque si le ven el pelo ya con cana, entonces le van a decir viejo, y no le gusta que le digan viejo. Pero mire, todo ese estudio que tienen todas esas cosas, y eso no lo llena. Ahora, si miramos, digamos, desde otro punto de vista, que también hay mucha gente, creen que la felicidad es alcanzar el poder político para apropiarse de todo lo que puedan. Eso lo vemos muy común ahora, y eso ahora van a empezar a escuchar, o vamos a empezar a escuchar políticos, le van a prometer todo, ¿cierto? Con tal de ellos adquirir el poder. Pero una vez que llegan al poder, lo que vemos en su mayoría es que llegan a ¿qué? A apropiarse del erario público. Supuestamente la felicidad, pero tampoco son felices. Hay otro tipo de personas, y eso yo creo que nosotros estamos rodeados, gente que la felicidad para ellos es que llegue el fin de semana. Entonces empiezan la fiesta el viernes por la noche, siguen el sábado, y el domingo al mediodía están en Guayabados. Ese es el concepto de felicidad que tienen, ¿cierto? A eso los llena hasta el domingo por la noche, porque lo que es el domingo en la tarde y el lunes y toda la semana, primero que todo el guayabo y luego la peladez, pero ese es el concepto que se maneja de felicidad. Entonces ese concepto de felicidad es un concepto muy ambiguo, ¿cierto? Cada uno lo interpreta de su manera. Pero viendo este análisis, ¿y por qué hago yo esta introducción? Porque es que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de tener muy claro cuál es el objetivo de nuestras vidas, ¿sí? Y estoy cada vez más convencido que ese estado de bienestar
Nosotros no usamos mucho la palabra felicidad, nosotros usamos otra palabra, se llama la palabra gozo, ¿cierto? Estar en gozo. Está relacionado no con lo que nosotros podamos hacer, sí puede ser parte de lo que podemos hacer, pero creo que fundamentalmente depende de una persona, depende de la relación que tengamos con Jesucristo. Cada vez estoy más convencido de eso en mi vida. ¿Por qué? Hombre, porque cuando en verdad Jesucristo es el centro de nuestras vidas, cuando Jesucristo realmente es al que nosotros le confiamos nuestra vida, entonces Él se encarga de mantener quieto ese asesino de la felicidad del hombre. ¿Saben cuál es el asesino de la felicidad del hombre? Se llama el pecado, porque el pecado engaña. El borracho cree que es feliz mientras se embriaga, ¿cierto? Pero no sabe que está acabando con su vida, que está acabando con su alma. Lo mismo pasa con el que es adicto al sexo, con el que es adicto a la droga, el que es adicto a tantas cosas. Ese es el gran engaño del pecado, ¿cierto? Hacer creer que hay una felicidad, pero realmente esa felicidad tiene un costo muy alto, que es la misma alma, la misma vida del ser humano. Cristo, por el contrario, nos libera de todo esto. Quisiera invitarlos a leer inicialmente pasaje en Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo escribe lo que es la gran lucha que tenemos los seres humanos contra esa tendencia a pecar. Dice Pablo en Romanos capítulo 7 y versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Nosotros, por más que nos esforcemos, como hacen estos personajes, los budistas, por la perfección, siempre encontramos que nosotros hay alguna falla, ¿cierto? En algún momento la embarramos. Eso es inevitable para el ser humano. Y yo sé que en mí, versículo 18, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos que reconocer que nosotros, así seamos creyentes, todavía tenemos un cuerpo de muerte. Ese cuerpo de muerte es el pecado que todavía mora en nosotros. Y yo creo que esa es la lucha que nosotros tendremos antes de que seamos transformados. Pero, ¿cuál es la buena nueva? La buena nueva está en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, para la ley, por cuanto era débil por la carne, todos los esfuerzos humanos por perfeccionarnos. Eso es imposible, no podemos alcanzar la perfección. Nunca, humanamente no lo podemos lograr, jamás. Pero, ¿qué dice acá? Por cuanto era débil por la carne, continúo con el versículo 3, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La única manera de nosotros poder ser libres de la opresión del pecado, del engaño, de la falsa felicidad que da el pecado, es Jesucristo. No existe otra manera. Entonces, qué bueno saber, y ahora sí entramos en el tema, que Dios ha diseñado y tiene para sus hijos un lugar físico a donde llegaremos, donde realmente no habrá pecado, donde ya vamos a estar libre de esa lucha que nosotros mantenemos permanentemente, ¿cierto? La ilusión mundana de la felicidad, la ilusión de otras religiones, de lograr la perfección, es imposible. Pero Dios sí hace eso posible para sus hijos, y eso es lo que queremos hablar hoy. Entonces, volvemos a Apocalipsis, que es el tema que tenemos, capítulo 21.
Y vamos a mirar el versículo 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Recordemos que en el capítulo 20, y lo estudiamos la última vez, han ocurrido dos cosas muy fuertes. Lo primero, ha desaparecido la tierra y el cielo, ¿cierto? Un evento muy fuerte. Según estudiamos en la Biblia por la carta de Pedro, eso va a ser todo quemado, ¿cierto? Todo lo que conocemos, el cielo que vemos alrededor, esta tierra, todo va a ser pasado por fuego. Ahí no se va a necesitar ni siquiera una tercera guerra mundial, ni una bomba super atómica o de neutrones o de todas las bombas de la capacidad de destrucción que tiene el ser humano. Dios mismo va a acabar con este planeta Tierra, ¿cierto? El segundo evento que estudiamos en Apocalipsis 20, ¿cuál fue? El establecimiento del trono blanco, ¿cierto? Donde el pecado y la muerte son condenados a estar en el lago de fuego y azufre. Y tristemente, todos los que nunca se apartaron del pecado y de la muerte van a estar ahí también, ¿sí? Pero eso no se queda ahí. Aquí arranca el capítulo 21 diciendo que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice porque la primera tierra y la primera tierra, primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Cuál es la tierra que va a pasar? ¿Qué tierra va a pasar? La tierra que conocemos ahora. La tierra que conocemos ahora es un lugar que Dios hizo hermoso, pero el hombre se ha encargado de destruir, ¿cierto? A causa del pecado. ¿Cuál es el cielo que aquí narra la Escritura que también va a pasar, que todavía para nosotros es presente? El cielo donde Satanás y los demonios todavía moran, ¿cierto? Mucha gente cree que en el infierno están Satanás y los demonios y que es el reino de ellos. Eso es falso. El infierno como tal se refiere en la Escritura como lago de fuego y azufre. Y allí Satanás y los demonios no van a reinar, van a sufrir eternamente. Son los que más van a sufrir, ¿cierto? Pero en el momento en que estamos nosotros ahora, porque estamos hablando de futuro y ahora estamos en presente, Satanás y los ángeles moran alrededor del cielo. Pero va a llegar un día, y recordemos el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando ellos van a ser expulsados del cielo. Capítulo 12, versículo 7. Esto ya lo estudiamos en el tiempo de la gran tribulación, de lo que sucede en la tierra y lo que sucede en el cielo. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, los demonios. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿cuál es el proceso con Satanás? Miguel, al mando de los ángeles santos, entabla una pelea contra Satanás y sus ángeles caídos con los demonios. Lo derrotan, lo tiran a la tierra, ¿cierto? Pero eso no se queda ahí, ¿cierto? Sabemos que después Satanás, cuando llega el Señor Jesucristo y cuando empieza el milenio en la batalla de Armagedón, entonces lo pone preso durante 1000 años, ¿cierto? A los 1000 años lo sueltan, a los 1000 años otra vez se levanta y crea una gran rebelión contra Dios, pero él es castigado y echado al lago de fuego, ¿sí? ¿Dónde estamos en esa parte? En Apocalipsis 20. Es bueno que comprobemos todo esto por las Escrituras, para que no quede ahí, no dejemos ahí como, ay, bueno, ¿y eso dónde está? No. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces ese nuevo cielo ya no va a estar Satanás, tampoco van a estar los ángeles caídos. ¿Qué escritura nos dice que los ángeles caídos van a estar también en ese lugar de fuego y azufre? Miremos Mateo 25, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿cierto? No lo dice Apocalipsis, pero el Señor ya lo había dicho en Mateo 25. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. Entonces, en el cielo nuevo no van a estar ni Satanás ni los demonios. Por lo tanto, va a ser, digámoslo así, el cielo va a ser un sitio libre del crimen organizado, ¿cierto? Pero la tierra también va a ser un sitio libre del crimen organizado. Por eso es que es tan importante esta escritura, ¿cierto? Dios, ¿por qué debe quemar el cielo y la tierra que se conocen? Porque es que el pecado es, o sea, si hay pecado, todo se daña, todo se contamina. Entonces, el Señor tiene que destruir esto, pero crea un nuevo cielo y nueva tierra. Dice que tampoco habrá mar. El mar tiene muchos simbolismos, por no hablar de los simbolismos del mar ahora, porque ahí nos podemos quedar un rato. Pero para Juan es muy significativo que el mar no existía más, no va a existir más. Porque en ese momento Juan, ¿dónde está? Él está aislado, está exilado como un preso en una isla llamada Patmos, ¿cierto? Usted imagínese estar preso en una isla, ¿qué ve alrededor? Solo mar. ¿Y qué es para una persona que esté allá, digamos, castigada o presa en una isla? Estar completamente aislado de sus seres queridos, ¿cierto? Entonces, en esa nueva creación que Dios va a hacer, no va a haber aislamiento de sus seres queridos. Juan sueña con eso, él lo ve y dice, ya no va a haber mar, o sea, no va a estar aislado como estoy ahora en este momento. Un día voy a estar libre con mis seres queridos, voy a estar en un lugar hermoso. Ese es el lugar que Dios prepara para sus hijos. En el versículo 2 vemos lo que dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Luego Juan ve descender del cielo la santa ciudad, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén más adelante, en el mismo capítulo 21, se describe con detalles. Pero, ¿qué es lo que nos recuerda aquí? La importancia que tiene para Dios Jerusalén, ¿sí? Jerusalén es importante para Dios. De hecho, Jerusalén va a ser el centro del gobierno de Cristo durante el milenio. En este momento Jerusalén está ocupada por los musulmanes. Donde va a estar el templo, hay una mezquita ahí, ¿cierto? Está ocupada por los musulmanes. La escritura nos revelan que un día allá se va a crear el tercer templo, ¿cierto? Donde Dios va a llegar y va a reinar durante el milenio. Pero eso también va a ser destruido. Pero Dios tiene en la mente Jerusalén. Entonces habla de la nueva Jerusalén, ¿sí? Esta nueva Jerusalén es la ciudad que Abraham esperaba. Miremos Hebreos 11, versículos 9 y 10. Dios ya le había revelado esa nueva ciudad a Abraham. Y ahí uno encuentra por qué Abraham, en el capítulo Hebreos 11, versículo 8 al 10. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya Abraham esperaba la Jerusalén celestial. Ahí puede uno entender un poquito en qué se fundamentaba la fe de Abraham, ¿cierto? Dijimos que es el padre de la fe, pero ella le había revelado: mire, usted me va a obedecer y esto es lo que tengo para usted. Una ciudad única, una ciudad que yo mismo voy a diseñar, le dijo Dios. Y yo creo que es importante para nosotros como creyentes también añorar esa ciudad celestial. Yo creo que en las escrituras se han revelado para que nosotros verdaderamente pongamos la mirada en las cosas que tenemos que poner, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Porque tristemente en el cristianismo hoy en día hay mucha gente que está poniendo mucho la mira en las cosas de la tierra. Y hablo de los que predican la famosa teología de la prosperidad. Solamente piensan en dinero, en éxito y cosas de esas. Pero eso son cosas pasajeras. ¿En qué estamos pensando nosotros? Yo creo que a veces nosotros nos confundimos un poco también en este mundo y empezamos a quitar la mira de las cosas celestiales.
y empezamos a poner la mira en las cosas de este mundo, nos vamos a llenar de dos extremos. Un extremo, la euforia, ¿cierto? Que es como una felicidad instantánea, ay, vea esto. Pero luego viene lo que es una gran tristeza. Entonces, como entre la desilusión y la euforia, es que se mueve el hombre cuando pone la mira en las cosas terrenales. ¿Será que nosotros en algún momento pensamos así? Si eso es lo que estamos pensando, empecemos a pensar como pensaba Abraham, quien tenía la mira puesta ¿en qué? En esa ciudad que Dios tiene preparado para los que le obedecen, para los que creen en Él, ¿sí? Otro aspecto interesante aquí de este versículo, que también llama poderosamente la atención, es que Dios dice que, o le revela, mejor dicho, a Juan, que baja a esta ciudad dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Para Dios sigue siendo importante el concepto del matrimonio, ¿cierto? El concepto de esposo y el concepto de esposa. Mire, dice, esa ciudad es tan linda que es como cuando la mujer, ¿cierto?, se prepara para recibir a su esposo. Entonces, eso nos motiva ¿a qué? A que nosotros cuidemos nuestros matrimonios, a que sigamos valorando el matrimonio. Para Dios es tan importante que aún en el estado eterno, cuando ya no va a haber ni pecado, ni va a haber nada y todo va a ser nuevo, compara un hecho gozoso con la relación matrimonial. Eso nos motiva a nosotros. Si nosotros tenemos buenos matrimonios, sabemos que no es fácil humanamente. También para llevar un buen matrimonio tenemos que tener la mira y tenemos que tener el pensamiento de Dios, porque humanamente es imposible llevar un matrimonio, digo yo. Pero cuando nos dejamos influenciar del pensamiento, de la palabra de Dios, entonces nosotros podemos tener matrimonios verdaderamente gozosos, podemos ser ejemplo para otras personas y podemos también traer gozo para la iglesia local. Entonces, interesante cómo Dios le sigue dando importancia al matrimonio. Luego vamos al versículo siguiente. Dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Desde el cielo, de donde desciende la gran ciudad, porque una cosa es la gran ciudad que va bajando, y otra cosa es el cielo donde siempre habita Dios, ¿cierto? Hay que diferenciar eso ahí en las Escrituras. Se oye una gran voz. ¿Y qué dice? Que ese es el lugar donde Dios va a habitar con el hombre. Todo el pensamiento de Dios a través de las Escrituras ha sido uno solo: querer convivir con su creación más querida. La creación más querida para Dios es el ser humano. Cuando uno estudia el relato de la creación en Génesis, se da cuenta que todo decía el Señor, y vio Dios que era bueno, ¿cierto? Pero cuando hace al hombre, que dice, y vio Dios que era bueno, en gran manera. Dios nos ama profundamente, y Él siempre ha querido es tener comunión con nosotros, con los seres humanos. Ese es el objetivo por el que Dios nos ha creado, ¿cierto? Para tener comunión con nosotros, vivir con nosotros. Pero ese plan tristemente se dañó, se fue a pique con el pecado en el Edén. Dios hizo un lugar tan maravilloso, el paraíso, el Edén. Cada vez que alguien, aún los inconversos hablan del paraíso, el Edén como un lugar increíble, maravilloso, y no creen en Dios, pero siempre tienen la idea de que el paraíso es algo hermoso. Eso es lo que Dios diseñó para el ser humano. Allí puso a Adán, luego sacó de la costilla de Adán a Eva, y allí los puso a vivir. Ahí sí los puso a vivir sabroso, ¿cierto? Eso sí, ahí sí vivían sabroso. Pero sabemos que por la intervención de Satanás y por Adán y Eva haber creído más la palabra de Satanás que la palabra de Dios, entró el pecado a la humanidad. Sin embargo, Dios no se dio por vencido, porque entonces llamó a este hombre llamado Abraham, y a través de él formó un pueblo, el pueblo de Israel. Luego, a través de Moisés, él le ordena hacer un tabernáculo, que es una tienda de campaña muy usual en el desierto. ¿Para qué? Para él poder allí habitar, para poder tener comunión con su pueblo. Si usted lee el libro de Éxodo, se da cuenta todos los detalles donde Dios le dice a Moisés cómo tiene que hacer el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quería venir a habitar ahí.
Y de hecho Él habita con ellos. Y Él es el que los guía, ¿cierto? Dicen las Escrituras que la guía de Dios era visible para ellos. En el día era una columna, ¿cierto? Que los separaba de los enemigos. Y en la noche era como una columna de fuego, ¿sí? Dios estaba ahí. Y la presencia de Dios está con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, como es toda la vida de la humanidad, siempre está entre el pecado. Con Dios y con el pecado, con Dios y con el pecado. Sin embargo, Dios no se da por vencido. Luego entonces los introduce a la tierra prometida y a través de otro hombre que él elige, que llama Salomón, entonces le manda a erigir un templo, el templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para el Señor también venir y habitar en el templo de Jerusalén. Pero el pecado en el ser humano es algo irredimible, ¿cierto? Es algo que humanamente eso es imposible de frenar. A través de toda la historia, de todas las bendiciones de Dios con el pueblo de Israel, y sin embargo el pueblo de Israel otra vez se olvida de Dios y peca, y entonces este templo es arrasado por los babilonios, hasta que en últimas, ¿qué es lo que hace Dios? Manda a su Hijo, manda a Jesucristo. Ah, listo, no quiere mi presencia, entonces va a mandar a Jesucristo, Dios mismo. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel con Jesucristo? Lo crucifica. Entonces sigue cómo ha sido la historia del hombre y cómo es la historia de Dios. Dios queriendo tener comunión con nosotros y nosotros como ser humano rechazándolo, ¿sí? ¿Por qué? Por el pecado. Sin embargo, Dios nunca se da por vencido. Gloria a Dios que Dios nunca se da por vencido. Yo creo que nosotros, con una persona que usted le insista, rápido se da por vencido. No, ¿sabe qué? Haga lo que quiera. Si usted quiere acabar su vida, acábela. Pero el amor de Dios es eterno. Dios nunca se ha dado por vencido con el ser humano, a pesar de nuestro pecado, nuestra condición pecaminosa. Entonces, el Señor escoge otro pueblo diferente a Israel, que es lo que se llama la iglesia. ¿A partir de dónde? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellos que no pertenecen al linaje de Israel. Digamos que nosotros hacemos parte de los gentiles. Pero a partir de la obra de Jesucristo, entonces se forma lo que llama la iglesia. ¿Y ahora dónde habita el Señor? Habita en cada uno de los que creemos en Él, ¿cierto? Vamos a mirar esa referencia bíblica. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién se dirige esto? A los creyentes, los que un día hemos sido convencidos por el amor de Dios para seguirlo a Él, porque Él es el que nos convence a nosotros. Ni siquiera nosotros hemos buscado a Dios, Él nos ha convencido a nosotros. Es más, Él lidia con nosotros, porque nosotros todavía lidiamos con el pecado, pero Jesucristo es el único que es capaz de sacarnos de esa mentalidad de querer ir siempre al pecado y traernos a Él, ¿sí? Ahora, como creyentes, nosotros somos el templo de Dios. Ya Dios quiere morar en nosotros a través de su Espíritu Santo, como lo vemos ahí, ¿sí? Sin embargo, se hace de una manera que espiritual. Se hace de una manera espiritual. Entonces, eso no se va a quedar ahí. Realmente hay un sitio que Dios ha diseñado, que es lo que estamos estudiando en este momento, donde Dios ya va a morar físicamente con nosotros. Lo vamos a conocer cara a cara. En este momento creemos y experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? De hecho, muchos aquí vivíamos una vida absolutamente perdida en el pecado. Estábamos metidos en cualquier cantidad de pecados. Y Dios nos sacó de allá y nos enseñó cómo es vivir con Él. Y le damos la gloria a Él, ¿cierto? Yo vivo contento de haber conocido a Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que me duele a mí? Cuando yo pierdo la comunión con el Señor. Eso es lo que me duele. Pero cuando yo tengo la comunión con el Señor, estoy feliz, estoy gozoso. Eso es lo que Dios quiere para cada ser humano. Sin embargo, eso no se va a quedar solamente desde el punto de vista espiritual. Eso va a ser literal y va a ser físico. Volvemos a las Escrituras, ahí donde estamos en Apocalipsis 21. ¿Cómo va a ser ese sitio? ¿Cómo va a ser allí
Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tremendo esto. ¿Qué es lo mejor de la Nueva Jerusalén? Después vamos a describir lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 21, acerca de lo que es la Nueva Jerusalén. Pero más que el sitio como tal, lo más importante allí va a ser la presencia de Dios. Mire, hagamos una analogía. Digamos, usted anhela conocer un sitio bien elegante. Digamos, quiere conocer, no sé, puede ser Cartagena. Otros querrán conocer, por ejemplo, París, qué sé yo. Cuando uno va a esos sitios y uno va solo, uno no disfruta tanto. Si yo, por ejemplo, voy con mi esposa o con mi familia, yo disfruto plenamente estar allí. Entonces no es tanto el sitio, sino con quién voy a estar. Entonces, lo interesante del cielo y de esta Nueva Jerusalén no es solamente el sitio como tal, que va a ser un sitio maravilloso, sino en compañía de quién vamos a estar. Vamos a estar primeramente en la compañía de Dios. Vamos a disfrutar la gloria de Dios y vamos a estar en compañía de todas las personas que nos aman, ¿cierto? Y que nosotros amaremos. Allí no va a haber pecado. Es algo maravilloso. Es algo que vale la pena que nosotros meditemos. Entonces dice que allí ya no habrá, que el Señor, ¿qué va a hacer? Va a ser un consolador, ¿cierto? Yo creo que tal vez las últimas lágrimas se van a derramar ahí. Tal vez sí de felicidad, no sé. Pero si es de tristeza, el Señor va a consolar. Y hay cosas allí que son impresionantes. Dice que no habrá más muerte, ni clamor, ni más llanto. Yo creo que eso es casi inconcebible para nosotros cuando vivimos en un mundo tan agitado, cuando es triste recibir noticias todos los días de que alguien murió, de que una familia que está bien constituida, el papá los abandonó porque se fue con otra mujer y cosas así por el estilo. Eso es lo que escuchamos todos los días. Vivimos entre la euforia y el dolor. Esa es la vida del ser humano. Entonces, casi que inconcebible para nosotros, por toda la referencia que tenemos de nuestras vidas, de lo que nos rodea, de que haya un lugar así, ¿cierto? Que no va a haber muerte, no va a haber clamor, no va a haber más llanto y no va a haber más dolor. ¿Por qué puede suceder esto? Pues yo creo que las escrituras son bien claras. Esto no es solamente carreta. Miremos que tiene que haber sucedido una cosa antes para todo creyente. Vamos a 1 Corintios 15. ¿Qué es lo que tiene que haber sucedido para que estas cosas ya no se repitan más? 1 Corintios 15, el versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es la transformación que vamos a tener nosotros? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a tener cuerpos perfectos. No vamos a conocer la muerte, vamos a ser inmortales. No vamos a conocer las enfermedades, que tendremos cuerpos poderosos. Eso desde el punto de vista solamente físico. Ahora miremos desde el punto de vista, digamos, de lo intangible, ¿cierto? Lo que es el pensamiento y lo que es el corazón. ¿Qué es lo que más nos ataca a nosotros? El pecado. Pero allí vamos a tener cuerpos, ¿qué? Incorruptibles. No vamos a tener la corrupción del pecado, gloria a Dios. Ese es el lugar que el Señor está preparando para nosotros. ¿Y por qué lo está preparando para nosotros? Se lo mostró a Juan, pero Dios también lo reveló allá en Juan 14. Miremos Juan 14. Compromiso de Jesucristo. Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Él lo prometió. Y ahora le está revelando a Juan las características de ese lugar. Maravilloso, ¿no? Son las cosas que a uno lo motivan a que el momento en que uno puede perder la fe, que las cosas se ponen duras en la vida, porque ya las cosas se ponen muy duras por enfermedad, por crisis, por que tal vez uno esperaba algo de una persona y esa persona lo defrauda, tal vez por la proximidad de la muerte, muchas cosas que lo pueden desanimar, pero creo que este tipo de escrituras y estas promesas de Dios es lo que realmente nos levanta, ¿cierto? Saber que la vida no termina en este mundo, apenas va a empezar, apenas lo bueno puede empezar, ¿sí? Muy bien, seguimos ahí analizando entonces el capítulo 21 de Apocalipsis. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Le dice el Señor: mire, yo soy el que le estoy diciendo que escriba. Y Él pone el sello propio. Yo soy el que le digo que eso va a suceder. Son palabras fieles y verdaderas. La historia nos ha mostrado que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Las profecías que hace muchos siglos se habían ya profetizado y están escritas en este libro, muchas se han cumplido. Se cumplieron una cantidad impresionante de profecías en la vida de Jesucristo. En estos días leía un libro y decía: hay 8 profecías, y él analiza 8 profecías. Esas 8 profecías, según los matemáticos, hay la probabilidad de que se cumpla en una persona solamente de 1 en 10 a la 17. ¿Sabe qué es 10 a la 17? Es una cantidad muy grande. Esos son billones de billones. Son billones de billones. Dice, para que eso se cumpla en una persona, es esa posibilidad. Pero esa posibilidad se dio en Jesucristo. Claro, Jesucristo es Dios. ¿Qué podemos concluir de esto? Cuando Dios dice que se da, se da. Si Dios dice que eso va a ser, eso es. Lo ha demostrado la historia. Y eso va a suceder. Por eso le dice el Señor con toda confianza a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El fiel es Jesucristo, el verdadero Jesucristo. Dios no miente. Dios no es hombre ni para arrepentirse, ni para mentir, ¿cierto? Él no se echa atrás de lo que dice. Luego dice el versículo 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El Dios eterno, el principio y el fin. Alfa y omega. El alfa es la primera letra del griego, y la omega es la última letra. Como decir para nosotros la A y la Z, ¿cierto? De hecho, muchas de las lenguas que existen en la actualidad proceden del griego. Entonces, ¿qué le dice? Vea, yo soy el principio y el fin, ¿cierto? Pero aquí el Señor muestra su misericordia otra vez. Digamos que Él hace un llamado: al que quiera la fuente de la vida, yo se la daré gratuitamente. Yo creo que ese es el llamado para las personas. Mucha gente no conoce la palabra de Dios, mucha gente no conoce a Jesucristo. Tienen algunas pinceladas de las religiones. La religión común en Colombia, que es el catolicismo, y creo que es la religión más grande del mundo, da solamente pinceladas de la palabra de Dios, porque ellos no profundizan la palabra de Dios. Ellos se han dejado ir por el humanismo, ¿cierto? Muchos de los grandes teólogos de ellos son humanistas, o sea, gente que tiene pensamientos propios. Pero la palabra de Dios es la que nos revela cuál es el pensamiento de Dios. Entonces el Señor dice: venga a ver de la fuente de la vida. La fuente de la vida empieza por usted empezar a comprender, a buscar de la palabra de Dios. En la medida que nosotros buscamos esta palabra que está aquí escrita, no porque está escrita en este libro, sino porque es una palabra eterna. No solamente en este libro, usted la puede encontrar en su celular, la puede encontrar en las redes. La palabra es vida. Y Dios dice: vengan, búsquenme. Búsquenme, al que me busca me encuentra. Y ese es el llamado en esta mañana. Si usted todavía duda, si usted todavía no cree
que la palabra de Dios es vida. Le invitamos en el nombre del Señor a que busque la palabra de Dios. Lo puede hacer con nosotros, lo puede hacer con cualquier hermano que sea creyente de Jesucristo. Busque de Dios. Dios no quiere que la humanidad se pierda. Dios quiere que la gente venga a Él. Él quiere tener comunión con usted como la tiene conmigo. Ese es el deseo de Dios. Y aquí hace ese llamado, ¿cierto? Gratuitamente. Dios no le cobra nada. Dios antes se abre completamente de brazos y le dice: vengan a mí todos los que están trabados y cargados y yo los haré descansar. Dios quiere llevarlo a ese lugar de reposo, pero Dios también quiere organizar su vida desde ahora y sobre todo impedir que usted vaya a ese sitio horrible que se llama el lago de fuego y azufre, donde por ignorancia, por terquedad, por orgullo mucha gente va a ir. Dios no quiere que usted vaya a ese sitio. Dios quiere que usted venga a este sitio tan hermoso que es el que nos está describiendo acá. Y hay una advertencia ahí. Miremos que la última parte es con advertencia. Versículo 7: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿A qué nos llama? A que nosotros nos mantengamos en victoria. ¿Qué quiere decir mantenernos en victoria? Mantenernos firmes en la fe de Jesucristo, porque estamos en unos tiempos donde está bastante adulterada la palabra de Dios, donde hay miles de opciones diferentes a la palabra de Dios que usted puede tomar, pero todos esos caminos son caminos de perdición. Entonces, ¿qué dice? Yo seré su Dios y él será mi hijo, al que venciere. ¿Cómo somos nosotros vencedores? Solamente a través de Jesucristo. ¿Qué dice el Señor en Juan 15:5? Los invito para que vamos a Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, no se trata de ser religiosos. Usted puede asistir cumplidamente a cultos, pero no se trata de ser religioso, se trata de tener una relación íntima con Dios. De usted dejar que Jesucristo sea el que moldee su vida. Eso es lo que el Señor llama aquí: separados de mí nada podéis hacer. Usted puede ir a un culto, puede ir a una iglesia de sana doctrina, pero si usted no ha abierto su corazón al Señor, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Dios quiere penetrar su corazón. Dios quiere que usted le dé la entrada. Y si usted, por ejemplo, es creyente, no puede darse por servido, que eso se da siempre. Todos los días tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, ¿cierto? Es el alimento diario. Así como nuestros cuerpos no pueden mantenerse sanos sin el alimento diario, nosotros tampoco espiritualmente nos podemos mantener sanos y no nos alimentamos de Dios, ¿cierto? El Señor dice: coma mi carne y beba mi sangre. Eso no es literal, eso es una analogía de que nosotros, en la medida que queramos buscar de Dios a través de su palabra, que lo busquemos en oración, que queramos tener comunión con Él, conocerlo, conocer su pensamiento, y que eso transforme nuestras vidas para que nosotros pongamos en práctica sus enseñanzas. Eso significa comer la carne y beber el vino, o ver la sangre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, ¿cierto? No podemos predicar aquí: no, es que queremos iglesias llenas. Usted puede tener una iglesia llena, pero con gente que solamente le está prometiendo que como usted da algo, entonces va a tener prosperidad en este mundo. No, eso no es lo que predicamos aquí. Lo que Cristo quiere predicar es que usted tenga una vida íntima con Él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe qué es lo bonito de andar con Jesucristo? Jesucristo transforma nuestras vidas en todas las áreas. En todas las áreas, en lo emocional, lo espiritual, lo material, lo físico. Pero ese es el llamado del Señor, ¿cierto? Ese es el llamado a ser vencedores. Y no podemos vencer sino cuando estamos de la mano con el Señor. Nos llaman locos por eso, pero yo prefiero morir loco en Jesucristo que ser un cuerdo que se vaya al mismo lago de fuego y azufre. Hay una advertencia, ya otra advertencia, no para los creyentes, sino una advertencia para los que no creen en Cristo.
Versículo 8 recuerda: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No hay opción. No hay opción diferente a Jesucristo. Las otras opciones van a llevar ¿a dónde? A la perdición, al lago de fuego y azufre, porque todo lo demás es mentira. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Hay muchos pensamientos muy brillantes de filósofos, religiones, movimientos y cosas, y uno llega a creer: wow, eso es descrestante. Pero en últimas, la verdad es Jesucristo, una verdad sencilla, una verdad que aún los niños pueden entender. El Señor dijo: si no hacéis como niños, no entraréis al reino de Dios. La verdad es Jesucristo. Y si no estamos en Jesucristo, tristemente, ese último versículo dicta lo que va a ser la morada final de muchas personas. Tristemente, la verdad es Jesucristo, no hay otra verdad. Todo lo demás era a través de Él, porque Él es el creador, Él que nos diseñó para que tengamos comunión con Él. Pero si no vamos a tener comunión con Él, si usted rechaza a Jesucristo, así usted no lo crea, independiente de que lo crea o no, su lugar va a ser terrible. ¿Por qué? Porque si uno no está con Jesucristo, no está con el pecado. ¿Y dónde va a estar el pecado? En el lago de fuego y azufre. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces, como conclusión, nosotros no podemos ser cristianos a medias. Tenemos que mantener firmes, aferrados al Señor. No podemos creer como creen, mencionaba ahora los budistas, que por su propia fuerza pueden mantenerse firmes espiritualmente. Eso no alcanza sino para las cosas materiales. Lo eterno, lo espiritual, no le da. Tiene que tener la ayuda sobrenatural de Dios para usted poder experimentar la verdadera vida espiritual. Necesitamos mantenernos en estrecha comunión con el Señor. Como leímos ahora: apartados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo. Y también dice la Escritura: el que cree que está firme, mire que no caiga. ¿Para qué? Para que mantengamos alerta. No nos podemos descuidar de nuestra vida espiritual. Usted puede llevar muchos años de cristiano, pero si usted se descuida y empieza a ponerle mucho cuidado a las bagatelas de este mundo, que no podemos desconocer que hay muchas cosas de este mundo que nos pueden sacar, nos pueden descrestar. ¿Qué es lo que dice el Señor? Quiero leer 1 Juan 2:15 al 17. Mucho cuidado con eso, mis hermanos. Estamos en tiempos duros, estamos en tiempos de engaño, de dificultad. Satanás se viste como ángel de luz. Primera de Juan 2, versículo 15 al 17 dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero concluye: y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde va a permanecer para siempre el que haga la voluntad de Dios? En ese lugar maravilloso, ¿cierto? Entre la Jerusalén, la nueva Jerusalén y el cielo. Ahí es donde vamos a permanecer. Entonces, ¿por qué vamos a vender nuestra fe? Yo creo que es una motivación para que nosotros verdaderamente mantengamos firmes en el Señor Jesucristo. Y un llamado también para las personas que todavía no han entregado su vida a Jesucristo, que no lo dejen para después. Mañana puede ser tarde. Realmente el camino, la verdad y la vida sigue siendo Jesucristo, y las Escrituras lo revelan. Y los que hemos pasado tiempo con el Señor podemos perfectamente dar testimonio de lo que fue nuestra vida antes de conocer a Cristo y lo que es después. Y es muy diferente, y es maravilloso estar con el Señor. No es fácil, pero es el único camino seguro. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana por tu maravillosa palabra, oh Dios. Oh bendito Dios, porque viene de ti,
porque tú eres fiel y verdadero. Y Señor, queremos agradecerte por poner